Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 15, los versículos 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca, y luego lo recogen. Lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y así se manifiesten como discípulos míos. Buenos días, queridos hermanos. Hoy la liturgia nos presenta este hermoso pasaje del Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículos del 1 al 8. Este texto es discutible si se ubica tal cual en un pasaje que sea considerado como una parábola o sea una alegoría. Tiene elementos tanto de uno o de otro género literario para admitir que sea tal cual. Pero quizá la solución sea sostener que se trata, dirían algunos especialistas, de un mashal hebreo, otro género que incluye elementos tanto de uno como de otro. La comparación de la vid y los sarmientos ilustra esta necesaria unión vital entre Jesús y sus discípulos. En este pasaje se insiste 10 veces en la frase permanecer en. Se trata de las relaciones que deben prevalecer entre Jesús y el cristiano. El transcurso de la cena se está despidiendo de sus discípulos y al mismo tiempo los está instruyendo. Les está hablando de su misión y las garantías que les da en que esa misión tendrá eficacia son lo que dependerá de esta unión. Ellos no intervienen, lo harán hasta el capítulo 16 y se desarrolla todo un discurso, dicho así, que no es tal cual porque está hablando de un género diverso. La primera parte que habla de la unidad de Jesús y sus discípulos y cómo mantenerse unidos a Él. Hemos iniciado este curso sobre la gracia. Y esta permanencia de la que hablamos puede muy bien también llevado al campo doctrinal sobre este misterio por el que Dios inhabita en el alma. Permanecer en Jesús para que también Jesús de ese modo permanezca en nosotros. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como permanecen los sarmientos unidos a la vid y cuya vida tal cual y cuyos frutos dependen de esa permanencia. Sin mí nada podéis hacer, dirá el texto. Y en efecto, quien aspira a una vida cristiana en su plenitud y quien se diga verdaderamente discípulo de Jesús, necesita de la gracia. La gracia es este modo como permanece Dios en nosotros. Porque la vida cristiana no solo tiene un aspecto práctico o moral, que en efecto es muy importante, porque solo la caridad nos define qué tanto Dios está en nosotros,
pero también incluye una parte ontológica, que es la acción de Dios por la que comunica su vida divina a nuestras almas, con la que somos verdaderamente hijos por esta gracia de Dios y que somos herederos de ese reino, la llamada gracia santificante, que nos santifica, porque la santificación, como explicábamos en el misterio de la gracia, no solo en relación a la salvación objetiva, que es la salvación que Jesús ganó, sino la salvación subjetiva, que es ese proceso de redención subjetivo por el que todos los beneficios de la acción salvadora de Cristo se realizan en nosotros. Ese proceso, como se debe actuar, implica un aspecto ontológico que no solamente se da a través de los sacramentos, cuya iglesia es comunicadora y continuadora de esa obra de Jesús, sino también a través de la gracia, que incluye varios aspectos, entre ellos la gracia santificante. Muchas veces alguien me preguntaba, ¿cómo hacer para que yo pueda sanar todo eso que Dios debe sanar en mi interior? Todos mis complejos, todos mis traumas, mi falta de sentirme amado. Apenas el día 10, a propósito de las madres, decíamos cómo aprendemos a ser amados a través del cariño quizá de nuestra madre, que a veces no tuvimos, y cómo Dios puede, con una gracia sanante, poder llevarnos a un proceso de sanación. Bueno, yo les digo que es importante la permanencia, porque si uno no permanece en gracia, si un día estás bien y luego vuelves a caer en el vicio o en el pecado y no permaneces en el estado gracioso, pues no trabaja sus efectos y no te lleva a la madurez cristiana. Es importante la permanencia. De hecho, muchas de las situaciones que el pecado realiza en nosotros solo se sanan a través de la permanencia en la gracia. Porque si los efectos de la gracia no permanecen en nuestro interior, pues es muy difícil que podamos sanar. Si alguien retiene que para sanar basta confesarse de los pecados a través del sacramento de la reconciliación, bueno, en parte tiene razón porque hay una reconciliación, pero la sanación de los efectos producidos por el pecado en nuestro interior no se sanan en automático. Una cosa es reconciliarnos con Dios y otra cosa es sanar el interior de las heridas y el flagelo del pecado. Por eso insisto, qué tan importante es la permanencia en la gracia. Claro que en este curso que iniciamos iremos desarrollando cada una de las distinciones del aspecto de la gracia, de la llamada charistología, o también dicho neumatología, refiriéndose a la gracia o al Espíritu Santo. Este tiempo que estamos teniendo de las lecciones sobre el Dios santificador nos irá ayudando a clarificar varios aspectos en torno a la gracia. Queridos hermanos, hay que permanecer en la gracia. Y permanecer como permanece unida los sarmientos a la vid. Cuando Jesús dice a sus discípulos, aquellos que pueden ser cortados, entendían muy bien el tiempo, ¿no? Porque se dice que tanto en febrero como en marzo era el tiempo de que se cortaban, se podaban la vid, y se cortaban aquellos miembros que no habían dado fruto, que no habían retoñado o florecido, para que se renovara la vid. Y cuando ellos escucharon esta parte del sarmiento que se seca porque se corta y es arrojado fuera, entendían muy bien la comparación y lo asumieron y entendieron que los frutos que se pueden dar son solo en relación a la permanencia y a la unión con Cristo. Y la unión, queridos hermanos, con esto concluyo,
no es solamente intencional, porque cuando hablamos de estar unidos a Cristo, no se trata solo de una intencionalidad que ya con el hecho de querer ya estoy unido, sino para eso están los medios eficaces como los sacramentos, para eso está la Iglesia como administradora de estos dones y de estas gracias, y como yo no soy como autorreferencia de esa permanencia. Hay que referirnos a elementos objetivos con los que en efecto la gracia nos regala y nos comunica ese don divino, esa permanencia que es no solo santificadora, sino también sanadora. Que el Señor les bendiga. Sea alabado Jesucristo.